Ella me dijo, ya no te necesito, gano más que tú. Un año después, el karma no tuvo piedad. Soy Jaime, tengo 28 años, y quiero contar lo que pasó con mi exnovia Heidi, de 26. Conocí a Heidi durante un viaje para visitar a mi abuela. Yo había ido solo, como cada año, para acompañarla unos días. Mis primas también estaban ahí, y una tarde llegaron con una amiga que resultó ser Heidi. Ella también estaba de visita porque tenía familiares en el mismo pueblo. Lo curioso es que ambos vivíamos en la misma ciudad, a varias horas de distancia de ahí. Fue una casualidad que ahora veo como una especie de punto de partida inevitable. Desde el primer día hubo química. Heidi era muy expresiva, hablaba con entusiasmo, sonreía por cualquier cosa y tenía esa energía que hace que te fijes en alguien sin que se dé cuenta. Pasamos varios días conviviendo con mis primas, saliendo a comer y platicando por las noches afuera de la casa de mi abuela. A veces me pregunto si hubiera sido mejor que todo se quedara en aquel viaje, en esos días simples en los que nada parecía presagiar lo que vendría después. Cuando volvimos a la ciudad, seguimos hablando. Primero mensajes, luego llamadas, luego citas. Y así, sin prisa pero de manera constante, terminamos siendo pareja. Durante el primer año todo fue bastante bueno. Yo trabajaba como mecánico y ella como repostera en una pastelería. Los dos teníamos empleos normales, horarios estables y sueldos promedio. Nunca hubo un problema serio por dinero ni por expectativas. Éramos dos personas jóvenes tratando de construir algo poco a poco. Todo cambió el día que ella y su hermana decidieron emprender un pequeño negocio de maquillaje. Empezaron vendiendo productos por internet, así como muchas personas lo hacen. Al principio yo vi todo como algo positivo. Heidi estaba emocionada, hablaba de ideas, de planes y de metas que tenía junto con su hermana. Me gustaba verla así, tan dedicada. Muchas noches me contaba lo que querían lograr, las marcas que conseguirían, los proveedores y las ventas que estaban empezando a crecer. Yo simplemente la escuchaba y la apoyaba en lo que podía. Con el tiempo, dejaron de vender solo por Marketplace y abrieron un pequeño local. Les había ido bien durante varios meses, así que reunieron lo suficiente para rentar un espacio y contratar a alguien que las ayudara. Recuerdo el día en que me llevó a ver el local ya acomodado. Tenía estantes con luces cálidas, mesas con espejos, muestras de maquillaje bien organizadas y un pequeño mostrador donde pusieron su logo. Heidi estaba orgullosa y yo también lo estaba por ella. Me abrazó y me dijo que algún día el negocio sería más grande. Yo le dije que lo lograría. Mientras eso pasaba, yo también hice un cambio laboral. Dejé el taller mecánico y entré a trabajar a una agencia de autos como vendedor. Nunca me sentí mal por cambiar de oficio. Me gustaban los autos, entendía de motores y sabía tratar con clientes. Era un trabajo diferente pero interesante. Al principio ganaba menos de lo que ganaba como mecánico, pero las comisiones podían ser buenas cuando había ventas. Heidi me apoyó en esa decisión. O al menos eso parecía. Con el crecimiento del negocio, ella empezó a ganar más que yo. Fue algo que noté con gusto, porque sabía lo mucho que se esforzaba. Al inicio no hubo ningún comentario extraño de su parte. Era normal que ella comprara cosas que antes no podía o que saliera más a menudo a cursos y talleres. Yo jamás sentí esa presión de comparar su sueldo con el mío. Creí que éramos un equipo. Pero con el tiempo, algo cambió. Ella comenzó a hablar de emprendimiento casi todos los días, aunque ya no con la emoción que tenía al principio. Más bien se notaba estresada, cansada, frustrada por problemas con proveedores o con su hermana. Decía que lo mejor que tenía su negocio era la libertad, pero al mismo tiempo parecía atrapada en él. Y ahí comenzó el primer cambio en su forma de verme. Un día, mientras estábamos comiendo en un restaurante, ella me dijo: prefiero este estrés 1000 veces antes que regresar a un trabajo de 9 a 5. Eso es muy mediocre. Excepto tú, claro. Yo sé que eres diferente y algún día te irás de ese infierno. Yo me quedé en silencio unos segundos. No porque me ofendiera directamente, sino porque noté que lo decía de una manera que no parecía una opinión general.
Sonaba a que de verdad creía que trabajar como empleado era algo indigno. A mí nunca me molestó ser empleado. No me sentía menos por eso. Pero decidí no discutir. Solo le dije que todos los trabajos eran válidos y que lo importante era sentirse bien en ellos. Pasaron unas semanas y los comentarios se hicieron más frecuentes. A veces me decía algunas cosas en tono de broma, pero no parecían bromas. Como cuando estábamos viendo un programa sobre familias jóvenes y ella dijo: "Ahora gano más que tú. Tal vez yo sea la que te mantenga y tú te quedes en casa cuidando a los niños cuando tengamos hijos". Se rió después de decirlo, como si fuera algo gracioso. Yo también sonreí, pero no porque me diera risa, sino porque no supe cómo reaccionar. Nunca habíamos hablado de ese tipo de dinámicas. Nunca habíamos discutido sobre quién ganaba más o menos. Para mí no era relevante. Pero la primera pelea llegó poco después. Fue un día entre semana. Yo había salido algo frustrado del trabajo porque un cliente canceló una compra que ya estaba prácticamente cerrada. Cuando llegué a casa de Heidi, ella estaba revisando sus cuentas y parecía de mal humor. Me preguntó cómo había ido mi día. Yo le conté lo del cliente y suspiré. No esperaba que ella reaccionara mal, solo estaba compartiendo algo. Ella dejó de ver la pantalla, me miró y dijo: "¿Y qué harás ahora, amor? No me digas que te quedarás en ese trabajo como empleado mediocre". Ahí su tono fue muy diferente. Fue directo. Frío. No sonó como una broma ni como una exageración por estrés. Sonó a juicio. Le dije que no tenía nada de malo mi trabajo, que estaba aprendiendo, que era normal que a veces las ventas se cayeran. Pero ella insistió. "No entiendo cómo puedes estar cómodo ahí. Yo no podría. Ese tipo de trabajos no te llevan a ningún lado". La conversación fue subiendo de tono. Yo le dije que estaba siendo injusta, que antes respetaba mi trabajo y ahora parecía que lo despreciaba. Ella dijo que no lo despreciaba, solo que esperaba más de mí. Terminamos discutiendo y ella me pidió que me fuera a mi casa. Yo me fui sin decir más. Esa fue la primera pelea. La primera vez que sentí que algo estaba cambiando entre nosotros y que no era un cambio positivo. Pero no fue la última. Las siguientes semanas se volvieron un patrón. Cada vez que algo salía mal en su negocio o en el mío, ella encontraba el modo de compararnos. Si yo no vendía un auto en una semana, ella decía que esperaba que pronto encontrara algo mejor. Si yo comentaba que estaba cansado, ella decía que no entendía de que me cansaba si solo vendía autos. Si ella tenía un día malo, yo debía soportarlo porque ser emprendedora era más difícil que cualquier trabajo normal. Las discusiones se repetían casi siempre por los mismos motivos. Ella decía que yo pensaba muy pequeño. Yo le decía que ella se había vuelto clasista. Ella decía que solo quería motivarme. Yo le decía que había formas de motivar que no implicaban insultar. Ella decía que exageraba. Yo le decía que ya no era la misma. Y así, poco a poco, la relación que había empezado de manera tan simple y tan sana comenzó a deteriorarse. Las siguientes semanas después de nuestra primera pelea no fueron tranquilas. Aunque seguíamos juntos, la relación ya tenía una tensión constante. Era como si cualquier conversación pudiera convertirse en un motivo para discutir. Yo trataba de evitar comentarios sensibles para no empezar otro conflicto, pero aún así ella encontraba algo que le molestaba. Heidi seguía estresada por su negocio, por proveedores, por encargos, por la administración y por discusiones que tenía con su hermana. En cierto modo podía entender su cansancio, pero lo que no comprendía era por qué convertía ese estrés en ataques hacia mí. Un día, después de una semana especialmente pesada para ambos, le escribí para preguntarle si podía pasar a verla por la tarde. Me dijo que sí. Cuando llegué, la encontré sentada en el sillón, mirando fijamente la pantalla de su teléfono. Tenía los ojos cansados y el ceño ligeramente fruncido. Ni siquiera levantó la mirada cuando entré. ¿Todo bien?, le pregunté. Suspiró profundamente. No, respondió sin rodeos. Estoy harta de todo.
Harta del negocio, de los proveedores, de que todo dependa de nosotras. Mi hermana está insoportable, las ventas bajaron esta semana, y siento que no hay descanso. Nada está saliendo como debería. Me senté a su lado y traté de acercarme. Le tomé la mano, pero la retiró sin mirarme. Lo siento, le dije. Yo también estoy cansado. Esta semana ha sido complicada en la agencia. Hubo pocos clientes y el ambiente está tenso. Siento como si no hubiera descansado ni un solo día. Ella levantó la mirada por fin, pero no con empatía, sino con una expresión que no supe descifrar del todo. ¿Tú estás cansado?, preguntó, como si le resultara absurdo. No entendí por qué lo dijo así, pero decidí no prestarle demasiada importancia. Respiré hondo y traté de cambiar el ambiente. ¿Qué opinas de que los dos nos desestresemos este fin de semana?, propuse con tranquilidad. Podríamos ir a la playa. No tiene que ser algo caro. Solo un par de días para recuperar energía. Nos podría ayudar. Esperaba que al menos la idea la hiciera sentir mejor. Pero no fue así. Ella se quedó inmóvil unos segundos, como si procesara mis palabras, y luego frunció más el ceño. Su reacción fue completamente distinta a lo que esperaba. Claro, dijo con un tono irónico. Tú puedes darte ese lujo. Como eres un mediocre trabajando en un empleo normal, enriqueciendo a tu jefe mientras tú sigues igual, puedes pedir un fin de semana libre sin ningún problema. Yo no puedo hacer eso. Me quedé en silencio, sorprendido. No entendí de dónde había salido ese comentario ni por qué lo decía así. Heidi, solo fue una sugerencia. Pensé que te haría bien. No era para que te molestaras. Ella se levantó del sillón, visiblemente alterada. ¿Y qué esperabas?, continuó. ¿Que cierre el negocio 2 días? ¿Que deje todo tirado? Yo soy la jefa. Yo estoy a cargo. Mi trabajo no funciona si yo me ausento. Pero claro, tú no lo entenderías nunca, porque eres un simple empleado. A ti te pagan por seguir órdenes. Yo no. Yo soy la que toma decisiones. Sentí como algo dentro de mí se rompía. No era solo el comentario, sino la forma. El desprecio. La condescendencia. ¿Qué te pasa?, le dije, levantándome también. Solo fue una simple sugerencia. Te estás comportando como una persona amargada desde que entraste en ese negocio. ¿De qué te sirve ser emprendedora si al final eres tu propia esclava? No tienes descanso, no tienes vida, no tienes paz. ¿Eso es lo que querías? Ella abrió los ojos con indignación. Sí, puede que sea mi propia esclava, respondió, pero gano casi el doble que tú. Prefiero estar cansada y ganar bien que ser como tú, un pobre empleaducho que no come si a su jefe no se le pega la gana. Tu única felicidad es cuando llega el fin de semana, porque es lo único bueno que tiene tu vida laboral. Esas palabras me golpearon como una piedra. No sabía si estaba herida, frustrada o si realmente pensaba así de mí. Tal vez era una combinación de todo. ¿Sabes qué?, le dije, tratando de mantener la calma. Si tanto te da asco un trabajador de 9 a 5, si tanto te molesta que yo sea empleado, entonces ¿por qué sigues conmigo? No entiendo qué haces aquí si piensas todo eso de mí. Ella se cruzó de brazos y me miró como si hubiera dicho algo obvio. Ay, ahora te indignarás, ¿no?, respondió. ¿Crees que te voy a rogar? ¿Crees que voy a dar explicaciones? Claro, si fuera una mujer mediocre lo haría, pero yo no soy así. Yo ya no te necesito. Gano más que tú. No supe qué decir. Estaba demasiado sorprendido, demasiado decepcionado, demasiado confundido. Esa no era la mujer con la que había empezado una relación. No era la mujer que conocí en aquel viaje con mis primas. Era como si hubiera cambiado por completo. Heidi tomó sus cosas sin mirar atrás. Guardó su bolso, agarró su celular y se dirigió a la puerta. Yo seguía sentado, intentando asimilar sus palabras. Antes de salir, se detuvo unos segundos con la mano en la manija. Se giró lentamente y dijo:
Recuérdame bien. Recuerda bien mi nombre. Porque vas a saber de mí en unos años. Yo voy a ganar en un mes todo tu salario de un año. Después de eso, cerró la puerta con fuerza y se fue. Sentí un vacío extraño en el pecho. No era solo tristeza. Era incredulidad. No podía comprender cómo habíamos pasado de apoyarnos mutuamente a atacarnos de esa forma. Me quedé sentado en silencio, escuchando el eco de la puerta, sin saber exactamente qué pensar. Los días posteriores fueron complicados. No me buscó, no me escribió, no preguntó por mí. Yo tampoco la contacté porque necesitaba procesar lo ocurrido. Nunca imaginé que alguien pudiera humillarme de esa manera. Mientras yo intentaba entender todo, ella inundó sus redes sociales con publicaciones sobre emprendimiento, frases motivacionales y discursos donde hablaba de salir de la Matrix. Subía historias donde decía que solo las personas valientes dejaban la vida de empleado para perseguir sus sueños. En otra publicación mencionó que los pobres de mente se conforman con un salario seguro, y aunque no mencionaba nombres, era imposible no sentir que estaba hablando de mí. También compartía videos hablando sobre libertad financiera, sobre no ser esclavo del sistema, sobre cómo los empleados trabajan para cumplir los sueños de otros, mientras los emprendedores crean los suyos propios. Parecía obsesionada con demostrar que su camino era el único correcto y que quien no lo seguía estaba equivocado. Incluso publicó una frase que decía, no discutas con quienes tienen la mente atrapada. Solo sigue avanzando. Y aunque no lo decía abiertamente, era evidente que lo dirigía hacia mí. No porque yo hubiera discutido en redes, sino porque sabía exactamente cómo pensaba ella y qué quería transmitir. Cada publicación suya se sentía como una indirecta. Como si estuviera construyendo una narrativa donde ella era la mujer exitosa que se liberó de una relación con alguien que, según su perspectiva, no estaba a su nivel. Mientras tanto, yo seguía trabajando, tratando de mantener la calma y de no dejar que sus palabras afectaran mi rendimiento. Pero era difícil. Cada vez que recordaba la discusión, revivía el tono con el que me lo había dicho. El desprecio. La superioridad. El orgullo. Me preguntaba si siempre había pensado así y solo lo estaba mostrando ahora. O si simplemente había cambiado, influenciada por el estrés, el negocio y las ideas que consumía en redes. No tenía respuesta. Solo sabía que la persona que se fue aquel día no era la Heidi que yo conocí. Era alguien completamente diferente. Siempre he pensado que la vida da muchas vueltas, pero nunca imaginé que lo vería tan claro en mi propia historia. Después de la ruptura con Heidi, decidí enfocarme completamente en mi trabajo. No lo hice por orgullo ni para demostrar nada, simplemente lo necesitaba. Necesitaba avanzar, ocupar mi mente, sentir que estaba construyendo algo. En la agencia las cosas empezaron a mejorar. Comencé a vender más y a cerrar tratos con clientes que buscaban modelos nuevos y seminuevos. Cada venta representaba una comisión importante y ese año las comisiones fueron especialmente buenas. Me dediqué a aprender más, a mejorar mi manera de tratar a los clientes, a ofrecerles opciones que realmente les sirvieran. La gerencia notó mi esfuerzo y comenzaron a asignarme más oportunidades. Poco a poco, mi salario creció y gracias al descuento de empleado pude comprar un auto nuevo. No era un lujo exagerado, pero era un vehículo de muy buena calidad. Fue un logro personal que me hizo sentir orgulloso. Sentía que, después de todo lo vivido, estaba dando pasos firmes hacia adelante. Durante ese año, fue imposible no saber de Heidi. No porque la buscara, sino porque el camino hacia la agencia quedaba a una cuadra de su negocio. Cada vez que pasaba por ahí, veía cómo el local seguía funcionando. Nunca me detuve a observar detalles ni a analizar cómo le iba. No era mi asunto. Pero verla ahí, aunque fuera de lejos, me recordaba todo lo que habíamos vivido. El tiempo pasó así, yo creciendo en mi trabajo, ella aparentemente en el suyo. Hasta que un día todo cambió. Una mañana, mientras manejaba hacia el trabajo, vi algo que me llamó la atención. En la entrada del local donde Heidi trabajaba, había un enorme cartel rojo que decía, clausurado.
La cinta amarilla cubría las puertas de vidrio y el anuncio oficial estaba pegado en todos los accesos. Disminuí la velocidad, sorprendido, pero no me detuve. La verdad es que no sabía qué había ocurrido ni quería averiguarlo en ese momento. Solo pensé, no es asunto mío. Pasaron varios días sin que volviera a pensar en eso. Hasta que una situación inesperada me obligó a pasar frente al local nuevamente. Un jueves por la tarde dejé mi coche en la agencia para que le hicieran el servicio, así que decidí irme caminando a casa. El camino, inevitablemente, pasaba junto al negocio de Heidi. Al acercarme, vi que el lugar seguía con los sellos de clausura, pero esta vez había alguien frente a la entrada. Era ella. Estaba parada a un lado, apoyada en la pared, mirando su teléfono. Lucía cansada, nerviosa, y completamente diferente a la versión segura y orgullosa que había dejado mi apartamento un año atrás. Cuando levantó la mirada y me vio, sus ojos se abrieron de inmediato. Tuve la sensación de que llevaba rato ahí, como esperando algo. «Hola», dijo, dando un paso hacia mí. «¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» Yo asentí de forma cordial, sin detener mi paso. «Bien, gracias». Seguí caminando, pero ella dio 2 pasos rápidos para alcanzarme. «Oye, espera. Espera, por favor». No contesté. Solo seguí avanzando. Pero entonces ella dijo algo que me obligó a detenerme. «Sabes, creo que el destino pidió que nos cruzáramos nuevamente. Esto debe ser una señal. Estaba pensando en ti. Quería hablar contigo, arreglar las cosas». Me giré ligeramente hacia ella. «No hay nada que arreglar. Tú fuiste muy clara. Ahora, con permiso». Intenté continuar, pero ella me tomó suavemente del brazo. «Por favor», dijo con la voz temblorosa. «Solo dame 2 minutos. Te lo pido». Respiré hondo. Algo dentro de mí quería seguir caminando, pero otra parte entendió que quizá necesitaba escuchar lo que tenía que decir, aunque fuera para cerrar el ciclo. «Bien», respondí. 2 minutos. Ella respiró profundo, como si juntara fuerzas. «Jaime, lo siento. Todo lo que pasó, yo estaba mal. No estaba pensando con claridad. Tenía mucho estrés, muchas presiones, y reaccioné mal. Dijiste cosas que, aunque dolieron, eran ciertas. Me volví alguien que no quería ser. Y tú no tenías la culpa de nada». No dije nada. Solo la escuché. «Tú tenías razón», continuó. «Me convertí en esclava de mi trabajo. Pensaba que emprender me haría sentir más libre, pero fue al contrario. Y lo peor es que me alejé de las personas que sí me querían». «Heidi», respondí tranquilo. «No tienes que justificarte conmigo. Ya pasó un año. Cada quien siguió su camino». Ella bajó la mirada. «No quiero que sigamos separados. Quiero arreglar las cosas», dijo, con la voz quebrándose poco a poco. «Quiero volver contigo. Extraño lo que teníamos. Extraño cómo eras conmigo. Extraño la paz que sentía contigo. Te juro que he cambiado, y que aprendí de mis errores. Solo dame la oportunidad de demostrarlo». Tragué saliva y negué lentamente con la cabeza. «No», respondí con firmeza. «Ya no. No quiero volver a algo que me hizo daño. Lo siento». Ella levantó la mirada, ya con lágrimas acumulándose. «Perdóname, por favor. Te lo pido de verdad. No sabes cuánto me arrepiento de lo que te dije. De cómo actué. Era otra persona. No sé qué estaba pensando». «Heidi», repetí con serenidad. «No te deseo mal. Pero ya no siento nada por ti. No puedo volver a algo que me trató de esa forma». Ella rompió a llorar. Solo escúchame», suplicó. «Mi negocio fue clausurado. Estoy llena de deudas. No sé qué hacer. Todo se salió de control. Mi hermana se fue de la ciudad y me dejó sola con todo esto. No puedo con tanto. Necesito ayuda». Yo respiré profundamente. La miré unos segundos.
Vi a una persona rota, desesperada, y completamente distinta a la mujer que me había dicho que ya no me necesitaba. Disfruta de tu vida de emprendedora, respondí con calma. Di media vuelta y seguí caminando. Ella se dejó caer en el suelo mientras lloraba. Algunas personas que pasaban la miraban sorprendentemente, tratando de entender qué ocurría. Entonces un tipo se acercó desde la esquina. Parecía haber visto parte de la escena. Caminó hacia mí con actitud retadora. ¿Qué le hiciste, idiota?, me dijo. Lo miré de forma neutral. Ve a consolarla si quieres, respondí. Con suerte pierdes la virginidad. El tipo se quedó sin palabras mientras yo continuaba mi camino sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, aún con curiosidad por la clausura, decidí investigar qué había ocurrido con el negocio. Busqué el local en Google Maps y para mi sorpresa aún estaba registrado. Solo tenía una estrella. Las reseñas estaban llenas de quejas recientes. La mayoría hablaba de mala atención, mal humor de la dueña y productos defectuosos. Pero un comentario en particular sobresalía. Una clienta aseguraba que había contraído herpes bucal después de usar un labial comprado ahí. Y no era la única, otras publicaciones decían lo mismo. Las usuarias mencionaban síntomas, fotos y detalles que parecían confirmar que algo serio había pasado. Había capturas de quejas formales y un reporte de salud municipal. Por eso habían clausurado el local. Cerré la página y me quedé en silencio unos segundos. La vida da muchas vueltas. Ella me dijo una vez que ya no me necesitaba, que ganaba más que yo, que en un mes ganaría lo de mi salario anual. Me humilló, me despreció y me trató como inferior. Y ahora, un año después, estaba en el suelo, llorando, pidiéndome ayuda. No sentí alegría ni satisfacción. Tampoco rencor. Lo único que sentí fue una especie de confirmación silenciosa de que, al final, cada quien recibe lo que construye. Yo seguí adelante. Ella, lamentablemente, no. Y así terminó nuestra historia.